Mire, en Milpalta ya inició la feria de mayor tradición en San Pedro Atocpan. Sí, hablamos de la Feria Nacional del Mole. Roberto Espinosa Caballero, originario de Milpa Alta desde hace 40 años, se dedica a la venta y realización de uno de los platillos más típicos de México, el mole, tradición que ha pasado de generación en generación. El amor por el mole viene de raíces de nuestros abuelos. Desde nuestros abuelos ellos empezaron a vender mole, a hacer mole, lo dejaron de herencia hacia nuestros padres y nuestros padres nos los dejaron de herencia hacia nosotros y nosotros a nuestros hijos desde pequeños. Yo recuerdo que desde la edad de 8 años me llamaban para pelar ajos, picar el plátano, limpiar la cebolla, escoger los chiles y así empezamos, todos fuimos creciendo acá. Mole de manzana, frutal, verde, el tradicional de ajonjolí, entre muchos más, son algunas de las variedades de mole que don Roberto y su familia realizan. Y aunque la elaboración parece complicada, nos platica cómo se hace un rico mole. Lleva 26 productos nuestro mole, lleva 4 tipos de chiles, pasilla, ancho, mulato y chipotle. De especies pues lleva cacahuate, ajonjolí, almendra, nuez, todo lleva lo mismo. Nada más que cuando hacemos, por ejemplo, el de frutos, le ponemos más fruta seca y lo molemos. Cuando hacemos el de piñón, le agregamos más piñón del que llevan los demás y sale nuestro mole apiñonado. La edición 42 de la Feria del Mole en Milpa Alta se llevará a cabo hasta el 28 de octubre. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.